El agente Jace fue a la cafetería con la esperanza de disfrutar de su almuerzo en paz. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando un niño se le acercó y le susurró algo al oído. Jace pidió refuerzos inmediatamente. Había sido un día agitado para el agente Jace. El sol le había dado de lleno y perseguir a varios delincuentes le había dejado sin las pocas fuerzas que le quedaban. Cuando por fin arrastró su cansado cuerpo hasta la cafetería durante su descanso para comer, sintió un gran alivio. Mientras esperaba su comida, Jace echó un vistazo a la cafetería. Era un cliente habitual, y muchos de los clientes lo reconocieron, saludándolo con la mano. Él sonrió y devolvió el saludo. Conocía a casi todos los presentes. Sin embargo, sus ojos no tardaron en posarse en dos rostros desconocidos, un niño y su padre. El niño estaba sentado en una silla con las piernecitas colgando del borde. Jace se dio cuenta enseguida de que parecía cansado y aburrido. Su padre estaba sentado a su lado, pero el hombre estaba absorto en una llamada telefónica, ladrando airadamente amenazas a quienquiera que estuviera al otro lado. El niño no parecía tener más de 4 años, pero Jace se daba cuenta de que la llamada de su padre le incomodaba. Pronto llegó la comida de Jace y cuando empezó a comer, se dio cuenta de lo hambriento que estaba. Durante los minutos siguientes, no se concentró en nada más. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que el chico se había levantado de su asiento y lo observaba con la inocente curiosidad de un niño. Jace se detuvo y estudió al chico. Cuando sus miradas se cruzaron, el niño apartó la vista rápidamente, pero unos segundos después volvió a mirar a la gente. Jace miró al padre, que seguía pegado al teléfono, cada vez más enfadado. El niño se acercó cautelosamente a Jace, con sus pequeños ojos fijos en el agente de policía, mientras daba pasos vacilantes hacia adelante. Estaba claro que le tenía miedo, y a Jace eso no le gustaba. Con la esperanza de tranquilizarlo, Jace le sonrió afectuosamente, pero en cuanto lo hizo, el niño entró en pánico y corrió apresuradamente hacia su padre. Jace se rió por lo bajo, preguntándose qué habría oído el chico sobre los policías para asustarse tanto. Decidió que no era su preocupación inmediata y volvió a centrar su atención en la comida. Cuando terminó de comer, se dio cuenta de que el niño volvía a observarlo, pero esta vez su mirada era diferente. Había algo más profundo, algo que le decía a Jace que algo iba mal. La sensación era demasiado fuerte para ignorarla. Unos minutos después, el niño se levantó de su asiento y volvió a acercarse a Jace. Su padre seguía absorto en su llamada, ajeno a los movimientos de su hijo. Jace no dijo nada cuando el chico se acercó. Recordando cómo había reaccionado antes, evitó hacer movimientos bruscos. Estaba claro que el chico quería hablar, pero o era demasiado tímido o estaba demasiado asustado. Jace no quería hacer nada que pudiera asustarlo de nuevo. El chico miró inseguro a Jace y luego a su padre. Respiró hondo, sacando coraje de lo más profundo de su ser, y acortó la distancia que lo separaba de Jace. Estaba tan cerca que Jace podía tocarlo e incluso percibir el leve aroma de una hamburguesa en su aliento. Inclinándose, el niño le susurró algo a Jace. De inmediato, Jace palideció. Sabía que había que hacer algo y rápido. Jace preguntó al niño su nombre y él respondió, «Billy». Jace asintió complacido y le pidió a Billy que se sentara en la silla junto a él, prometiéndole que ayudaría a su madre y no dejaría que su padre lo llevara a ninguna parte. Mientras el padre de Billy continuaba con su airada diatriba telefónica, Jace echó mano tranquilamente de su radio, pidió refuerzos y les informó rápidamente de la situación. Les dijo que se dieran prisa, ya que suponía que el hombre podría estar armado. Jace no quería que la situación fuera a más, sobre todo con otros clientes alrededor. Civiles inocentes podían resultar heridos si las cosas se torcían, así que estaba dispuesto a esperar a los refuerzos antes de hacer ningún movimiento, pero nada podría haber preparado a Jace para lo que ocurrió a continuación. Unos minutos después de que Jace pidiera refuerzos, el padre de Billy terminó por fin su llamada. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que su hijo ya no estaba a su lado.
El pánico brilló en sus ojos cuando vio a Billy sentado con el agente de policía. El rostro del hombre se retorció de miedo, aunque intentó disimularlo. Respirando hondo, caminó lentamente hacia Jace, diciéndole a su hijo que era hora de irse. Billy empezó a levantarse, pero Jace lo detuvo con suavidad. No iba a dejar que Billy se fuera con el hombre hasta que investigara las afirmaciones del chico. Pensando con rapidez, Jace dijo: «Billy me ha dicho que tiene hambre. Olvidaste pedir algo para él. No puedes irte todavía». Su voz era firme y su agarre de Billy inquebrantable. El hombre parecía furioso y exigió a Jace que se ocupara de sus asuntos. Ordenó a su hijo que se levantara para que pudieran continuar su viaje, pero Jace se negó a soltarlo. En lugar de eso, le pidió que se identificara. Con un gruñido de enfado, el hombre sacó una tarjeta de identificación. Jace se fijó en el nombre, Alfred, y vio que era abogado. Por un momento, Jace sintió una punzada de duda. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si se trataba de un malentendido y Alfred era inocente? ¿Podría Jace perder su trabajo por llevar las cosas demasiado lejos? Pero una mirada al rostro aterrorizado de Billy disipó todas sus dudas. Que Alfred fuera abogado no significaba que no pudiera cometer un crimen. Jace le devolvió la tarjeta de identificación a Alfred, diciéndole con firmeza que Billy almorzaría algo antes de que hicieran nada más. Al darse cuenta de que no iba a recuperar a su hijo de inmediato, el rostro de Alfred se contorsionó de furia. Miró con pánico alrededor de la cafetería y su comportamiento se hacía cada vez más sospechoso. Entonces, sin previo aviso, se dio la vuelta y salió corriendo hacia la salida. Pero en cuanto Alfred llegó a la puerta, se topó con el equipo de refuerzo que Jace había llamado antes. Los agentes lo agarraron, pero Alfred se defendió con todas sus fuerzas. Fueron necesarios 3 agentes para inmovilizarlo y esposarlo. Mientras lo arrastraban a un coche patrulla, gritó: «Os lo haré pagar a todos, os arrepentiréis». Jace dijo a los agentes que llevaran a Alfred a comisaría. Luego se volvió hacia Billy y le preguntó dónde estaba su madre. Jace se volvió entonces hacia Billy y le preguntó: «¿Dónde está tu madre?». Billy, presa del pánico, respondió: «Sigue en casa. Está herida, muy mal». Jace sabía que el tiempo apremiaba. Si la madre de Billy estaba gravemente herida, podría haber perdido mucha sangre. Le preguntó a Billy si sabía la dirección de su casa. El chico no, pero describió una juguetería cercana a su casa, lo que ayudó a Jace a averiguar el barrio. Sin perder un segundo, Jace acompañó a Billy hasta su vehículo patrulla. Mientras Alfred era llevado a comisaría, Jace y Billy condujeron en dirección contraria, corriendo hacia la casa del chico. Billy señaló enérgicamente la juguetería cuando la vieron y dirigió a Jace hacia su casa, que estaba a poca distancia en coche. Pronto llegaron a una pequeña casa al final de la calle. Jace indicó a Billy que se quedara en el coche, cerrándolo por seguridad, antes de desenfundar rápidamente su arma de fuego y acercarse a la casa. La puerta se abrió con facilidad, señal inequívoca de que Alfred no la había asegurado al salir. Irrumpiendo en el salón, Jace vio inmediatamente a la madre de Billy tendida en el suelo. La alfombra estaba manchada de sangre roja. ¡Ayuda!, alcanzó a susurrar débilmente la mujer antes de que se le cerraran los ojos. Jace no perdió un instante. Rápidamente sacó su radio y llamó a una ambulancia dando la dirección. Luego se arrodilló junto a la mujer y empezó a administrarle los primeros auxilios, haciendo todo lo posible por contener la hemorragia. La ambulancia no tardó en llegar y para entonces, Jace ya había conseguido frenar la pérdida de sangre. Los médicos llevaron rápidamente a la madre de Billy al hospital, tratando de estabilizar su estado durante el trayecto. Durante todo el viaje, Billy estuvo inconsolable, llorando desconsoladamente por miedo a su madre. Jace se quedó cerca, consolando al niño lo mejor que pudo. «Los médicos están haciendo todo lo posible por salvarla», le aseguró. «Se va a poner bien». Mientras la madre de Billy estaba en urgencias, Jace se sentó con el pequeño en la sala de espera del hospital. Una vez que Billy se hubo calmado, Jace le hizo suavemente algunas preguntas sobre lo ocurrido. Hablando en voz baja, para no abrumar al niño,
Jace le animó a que contara su historia. Billy reveló la terrible verdad. Había sido su padre, Alfred, quien había hecho daño a su madre. Contó que había visto a su padre atacarla y explicó lo aterrorizado que había estado. También le contó a Jace que sus padres estaban divorciados y que Alfred había venido a llevárselo. Cuando su madre se resistió, Alfred la hirió. Jace no presionó para obtener más detalles, sabiendo que la historia completa saldría a la luz con el tiempo. Lo que importaba ahora era que Billy y su madre estaban a salvo. Jace permaneció en el hospital unas horas, asegurándose de que tanto Billy como su madre recibían los cuidados necesarios. Afortunadamente, ningún órgano importante había resultado dañado, aunque ella había perdido mucha sangre. Tras recibir una transfusión, Jasmine, la madre de Billy, recobró lentamente el conocimiento. La primera persona a la que pidió ver fue a su hijo. Cuando Jace llevó a Billy junto a su cama, Jasmine lo abrazó con fuerza, con lágrimas de alivio cayendo por su rostro. Le pidió perdón por todo lo que había pasado y le prometió que le protegería de ahora en adelante. Cuando Billy se durmió a su lado, Jace aprovechó para interrogar a Jasmine sobre lo sucedido. Su historia fue desgarradora. Jasmine explicó que Alfred y ella habían estado felizmente casados. Como cualquier recién casada, había esperado toda una vida de amor y compañía con su marido. Sin embargo, tras el nacimiento de Billy, la carrera de Alfred despegó y fue ascendido a socio de su bufete. Con el ascenso llegaron las noches en vela, los viajes frecuentes y las largas ausencias de casa. Al principio, Jasmine se sentía sola, pero era comprensiva. Sin embargo, con el tiempo, Alfred se volvió distante, encerrándose en su estudio cuando estaba en casa y alejándola cada vez que ella intentaba conectar con él. Entonces, llegó el día en que descubrió la verdad. Una mañana, Alfred se había ido a trabajar, pero se había olvidado el maletín. Jasmine, pensando que lo necesitaría, decidió llevárselo a su despacho. Cuando llegó, encontró el despacho vacío y a su secretaria por ninguna parte. Tras sobornar a una señora de la limpieza, Jasmine se enteró de la devastadora noticia. Alfred llevaba más de una semana sin ir a trabajar. Estaba de permiso y no se lo había dicho. Decidida a descubrir lo que realmente ocurría, Jasmine contrató a un investigador privado. El investigador regresó con pruebas irrefutables. Fotos y vídeos de Alfred engañándola con su secretaria. Habían estado viviendo una vida de lujo, disfrutando de restaurantes, hoteles y cruceros caros, mientras Jasmine se quedaba en casa, sin enterarse de nada. Esa noche, cuando Alfred regresó a casa, Jasmine se enfrentó a él con las pruebas. Enfurecido, la golpeó por primera vez. Jasmine huyó con Billy a casa de su hermana, donde solicitó el divorcio. El divorcio fue amargo y prolongado, y Alfred utilizó todos los trucos legales posibles para intentar obtener la custodia de Billy. Pero Jasmine tenía pruebas suficientes para conseguir la custodia completa de su hijo. Una vez finalizado el divorcio, la furia de Alfred fue en aumento. Acosó a Jasmine, la amenazó y, finalmente, violó una orden de alejamiento al irrumpir en su casa y atacarla en un intento desesperado por llevarse a Billy. La historia de Jasmine conmovió profundamente a Jace. Le prometió que se aseguraría de que Alfred se enfrentara a la justicia por todo lo que había hecho. Tras abandonar el hospital, Jace regresó a la comisaría donde Alfred estaba detenido. Hizo que lo trasladaran a la sala de interrogatorios para interrogarlo. Al principio, Alfred lo negó todo, alegando inocencia. Pero cuando supo que Jasmine había sobrevivido y se estaba recuperando, se derrumbó y confesó. Alfred admitió que su plan había sido sacar a Billy del país y empezar una nueva vida en un lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Sin embargo, su conductor se había retrasado, razón por la cual había estado haciendo llamadas telefónicas en la cafetería. Ese retraso acabó provocando su caída. Jace se aseguró de que Alfred fuera acusado de varios delitos, entre ellos secuestro, agresión y violación de la orden de alejamiento. Estaba seguro de que Alfred pasaría mucho tiempo entre rejas por sus delitos.
Cuando Jace regresó al hospital, se sintió aliviado al ver que Jasmine estaba mucho mejor. Los médicos le habían hablado de la valentía de Billy al buscar ayuda, incluso teniendo a Alfred tan cerca. Jasmine abrazó fuertemente a su hijo, prometiendo protegerlo y agradeciendo a Jace por salvarlos a ambos. El día en que Alfred fue condenado a prisión, Jace y Jasmine estuvieron presentes en el tribunal. Vieron cómo se lo llevaban, con lágrimas en los ojos. Fue un final apropiado para el hombre que había causado tanto dolor y sufrimiento. Y mientras Jace observaba cómo Alfred era conducido al vehículo que lo llevaría a prisión, supo que se había hecho justicia. Billy y Jasmine por fin podían empezar a curarse, y su futuro, aunque incierto, parecía un poco más prometedor. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Jace? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides darle al botón de me gusta y suscribirte. Y nos vemos en el próximo video.